Nicolás de Cusa fue un personaje que estudió Derecho, estudió Matemáticas en Padua, fue teólogo, fue archidecano de Lieja, o sea, fue un miembro prácticamente del Concilio de Basilea en 1437. Fue enviado a Constantinopla, ¿sabe para qué? Para unir dos mundos. ¿Sabes tú? Los mundos eran la iglesia de Oriente y la iglesia de Poniente. Y el Señor logró unir dos mundos. Fue un éxito extraordinario en su época. Déjame te comento esto, ¿eh? Es para hablarse de Nicolás de Cusa. Ojalá lo toque algún día Arturo Campillo, porque eso sí entra muy bien en sus estudios. Claro. Y como él va a tocar todos esos shows. Para todo eso. Así es. En 1448 el Papa Nicolás V lo elevó a cardenal. En 1450 Nicolás de Cusa pues fue obispo de Britten, murió el 11 de agosto de 1464. Son algunos datos técnicos de él. Me permití darlos porque lo que vamos a escuchar de lo que él aportó en su pensamiento racional fue tan importante, movió tantas estructuras intelectuales que llegó a Descartes allá en 1637 y lo obligó a voltear hacia sí mismo en sus famosas meditaciones metafísicas. No olviden que René Descartes es considerado uno de los más grandes matemáticos que ha pisado este planeta en la historia de la humanidad, ¿eh? No estamos hablando de cualquier persona. Actualmente existen apuntes de Descartes indescifrables. De hecho, conozco una tesis en la Facultad de Ciencias en la UNAM que se dedicó a tratar de descifrar parte de estos escritos de Descartes y ha trascendido lo que se descubrió, porque Descartes habla de dimensiones como umbrales que pueden ser canalizados a través del pensamiento racional. Eso lo dice un matemático de punta, ¿ok? En el estudio que Nicolás de Cusa... ¿Un matemático de punta? Claro. En su época. No, y sigue siendo actual. No hay cosas que no se han decidido, no se entienden. Mira, en su cuarta meditación metafísica de Descartes, fíjate lo que dice. Exhorto al público que compre el libro que se llama El método del discurso y vaya usted y la meditación. Y veas al principio lo que dice, la existencia, la comprobación del alma es tan sencilla que se la dejo a la física. Por favor, léalo. Está perfectamente escrito. Así es que, para que usted vea la magnitud de lo que dejó este hombre y que no se entiende y que se está estudiando. Lo que pasa es que dijo algo brutalmente cierto. Hay gente... Es tan fácil. Son mentes que han trascendido, que es lo que voy a hablar hoy de la trascendencia. Han trascendido de tal forma que nuestros umbrales nos impiden ver el punto B a donde llegaron, y nosotros estamos en el punto A tratando de poder llegar a ese punto B, pero hay umbrales que todavía no los podemos vencer, y de alguna forma todavía no vislumbramos lo que él perfectamente ya veía en ese punto B, que todavía no llegamos. Pero vamos, regresando a Nicolás de Cusa, ubiquémonos allá en el siglo XV. Estamos hablando del año 1440, 1435. Nicolás de Cusa le dice al mundo lo siguiente. Le dice, señores, el mundo no podemos hablar de él, o sea, el universo, no podemos hablar de él como algo infinito. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Porque en su tiempo la iglesia era inquisidora. Por lo tanto, era muy arriesgado meterle parámetros a la creación divina. Entonces le dejaron el concepto de infinito, o sea, lo absoluto, a la divinidad, y entonces ellos manejaron un término que se llamaba interminado. O sea, es tan vasto, tan grande, que es interminado. Quiere decir que la creación, según Nicolás de Cusa, el universo, según Nicolás de Cusa, es un universo que aún no podía tener límite, o sea, expansión, en crecimiento. No se podía hablar de algo determinístico, no se podría hablar de objetividad totalmente como un conjunto de verdades en la creación. Simple y sencillamente, el conocimiento que se podía obtener del universo tendría que ser parcial y conjetural, porque el universo estaba interminado. Fíjese el concepto
concepto de Nicolás de Cusa, ¿eh? Actualmente este concepto, ¿saben qué modelo de universo pega? En el de Eddington, en el universo de Eddington, pega también en el universo que está en expansión, como hablaba hace un momento esta persona. Actualmente el Hubble ha demostrado que el universo está creciendo, incluso cada vez está más aceleradamente su mecánica de crecimiento. El enigma hoy en día está en dónde obtiene el universo para aumentar la energía para aumentar su velocidad de crecimiento. Actualmente se estudia esto, pero fíjese usted que en el año 1430 este señor ya hablaba seriamente de una propiedad que hoy en día, medio milenio después, más de medio milenio después, nuestra tecnología lo está comprobando. Algo muy importante que Nicolás de Cusa decía es que decía que nada tiene el centro absoluto. Digamos, la Tierra tendrá un centro, el Sol tendrá un centro, el sistema solar tendrá un centro, pero este no es absoluto. Pero sin embargo, los centros son importantes, porque los centros son los puntos de equilibrio de los movimientos. Así es que el centro de la Tierra predomina como una coordenada fundamental para que el movimiento tenga sentido y a su vez tenga equilibrio. El sistema solar tiene un equilibrio en su movimiento, un centro que está en el Sol o en una región del Sol o fuera se determina, y ese equilibrio es precisamente el que rige el movimiento y la propiedad de movimiento de todo el sistema. Pero entonces, si no existe un centro absoluto, entonces ¿dónde está el centro absoluto? Y aquí está lo interesante. Precisamente Nicolás de Cusa dice que no existe tal centro absoluto. Nicolás de Cusa dice que todos los máximos y los mínimos convergen, que lo infinitamente grande y lo infinitamente pequeño convergen por ser infinitos. Así es que los centros se deben de ver como de manera individual. Cada sistema tiene su punto de equilibrio y cada sistema debe de encontrar su centro para poder de ahí triangular su coordenada y sus referencias para poderse mover creativamente. Qué interesante, me parece muy interesante, porque Descartes, al también estudiar esta información, entonces él volteó hacia sí mismo, descartó todo, y de una manera cartesiana se fue hacia él y precisamente encontró en la conciencia de sí mismo su centro, su equilibrio, del cual fue su punto de referencia para triangular con él todo lo que estaba en su entorno y entenderlo y referirlo. Y esto fue lo interesante. Entonces Nicolás de Cusa, Descartes nos lo está enseñando, transporta este principio adentro de eso. Así como este universo en el que vivimos no está terminado, es interminado, bueno, pues entonces nuestro universo en la mente buscamos un tope, un fin, y tampoco lo vemos, pero a su vez diariamente estamos creando en él.